que un poco vamos a recibir, Señor, de tu palabra, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo y la presencia que fue derramado, Señor, hace poco, Padre, durante las alabanzas, podemos, Padre, sentirlo igual con la predicación. Toma la vida de nuestro pastor y toma su corazón, Jesús, y que él pueda escuchar tu voz para que nosotros, Padre, podamos sentir, Señor, bendecidos, donde podamos salir, Señor, hoy de este servicio, Señor Jesús, con nuevas fuerzas para el día de mañana, para esta semana, Señor, y que podamos, Señor Jesús, tener una semana llena de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te damos a ti las gracias. Amén y amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Muy bien. Amén. Quiero darles la bienvenida a todos a este tiempo de predicación. Muy contento, muy alegre de estar acá compartiendo la palabra del Señor. Hoy, el domingo pasado iba a decirles que transmitiendo desde la cálida Canadá, pero pues ya este domingo está muy diferente. Que ya este domingo se nos fue el calor y estamos más abrigaditos. Pero bueno, igual muy contentos de poder compartir la palabra del Señor. Así es que a todos los que se conectan, sean muy bienvenidos. Y en este espíritu de oración que traemos desde que nos conectamos, vamos a poner el servicio y la administración de la palabra en manos del Señor. Padre, te honramos y te bendecimos, Dios Todopoderoso de la creación. Y delante de ti, Señor, venimos con un corazón humilde, arrepentidos de todo pecado, Señor, de toda falta, de toda ofensa, Dios, pidiendo que el poder de la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, Señor. Que hoy, Dios mío, tu palabra, Señor, atraviese como espada, Señor, así como está escrito, más cortante de 2 filos, todo, Señor, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, llegue hasta lo más profundo, Señor, y nos haga entender, Dios mío, tu amor, tu salvación y la santidad, Señor, a la cual tú nos has llamado. Te amamos mucho, Dios. Obra como quieras, Espíritu Santo, y muévete con toda la libertad que es, Señor, la que nosotros te entregamos a ti. Santifícame para que pueda hablar tu palabra, Señor. Dame fuerzas, claridad y amor. Que la unción, Señor, pudra en esta hora yugos, rompa cadenas y liberte, Señor, a tu pueblo. También desata con poder una unción de sanidad en los cuerpos mientras predico tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda gloria, toda honra y honor son solo para ti, Señor. Amén y amén. Muy bien. Les doy la bienvenida a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos entonces a comenzar. Tema que en cierta manera es complementario del domingo pasado, que estuvimos hablando del corazón de Cristo. Y hoy vamos a estar haciendo más que todo un estudio bíblico sobre un aspecto muy muy importante, y es la doctrina del perdón. La doctrina del perdón. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, y ese es pues el título del estudio bíblico, el estudio del mensaje del día de hoy, la doctrina del perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5. Bendito sea el Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, versículo que repetimos continuamente y que vamos a ver cómo es que realmente esto se hace un hecho, una realidad en nuestras vidas. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo Dios nos puede ver como una nueva creación? ¿Cómo podemos nosotros decir que
que somos una nueva creación en Dios, cómo podemos entender que todo nuestro pasado quedó atrás y que nuestra vida se comienza a escribir de ceros en Dios a través de una doctrina muy importante, la doctrina bíblica del perdón. El perdón en la sangre de Jesucristo. Y hoy lo estaremos estudiando. Y lo importante de esta enseñanza del día de hoy es que cada uno pueda entender que no importa el estado en que llegamos a Dios, no importa cómo llegamos, cuando el Espíritu Santo nos convenció de que teníamos una vida de pecado, de que íbamos en camino hacia la destrucción, cuando escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del arrepentimiento de los pecados, y eso tuvo sentido en nuestro corazón, cuando comprendimos que no solamente éramos pecadores y estábamos perdidos, sino que Dios nos había amado y nos había dado la oportunidad de borrar esa vida pasada y empezar una vida nueva en Él, si poníamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús, en que su sangre se había derramado para comprarnos, para darnos una vida nueva. A partir de ese momento nació la luz en nosotros, nació la esperanza, la vida, la verdadera vida. Volvimos a vivir, pero ya en una semejanza a la de Dios y no a la semejanza que traíamos del primer Adán caído, pecador, destinado al sufrimiento en esta tierra. Cuando eso sucedió en nosotros, cuando pusimos la fe en Jesucristo, comenzamos a experimentar el amor de Dios y a vivir una relación con Él, diaria hasta el día de hoy. Nuestros pecados fueron perdonados completamente, limpiados, borrados, la culpa fue quitada, todo el pasado. Pero eso es algo que no fue únicamente para una sola vez. El perdón de Dios es un perdón tan grande que se sigue ofreciendo para los que ya fuimos perdonados una vez. Y Dios nos sigue ofreciendo ese perdón para cada vez que lo ofendemos, para cada vez que contristamos su corazón con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Por eso es tan importante esta doctrina o enseñanza en el cristianismo, porque no solamente fuimos perdonados una vez por Dios y empezamos un camino nuevo con Él, somos y seguiremos siendo perdonados por Él. Cada vez que caigamos, fallemos, le faltemos, pero volvamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Tener la convicción por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios de que estamos mal, tener ese dolor en el corazón de fallarle, de ofenderlo, pedirle perdón a través de la confesión, de la humildad, del reconocimiento de que hicimos mal, pedirle perdón y confiar únicamente en la sangre de Jesús, no en nuestras buenas obras, no en que ya sabemos algo de Dios o que podamos dar una ofrenda, un diezmo o servirle a Dios, no, sino a través de nuestra confianza en el poder que tiene la sangre de Jesús para limpiar, para hacer todas las cosas nuevas. Entonces hoy vamos a estar viendo bastante Biblia. Este estudio bíblico lo imprimí, así es que si alguno lo quiere recibir me dice y yo con mucho gusto se lo puedo enviar. Es un estudio bíblico, está un poco sencillo pero bien organizado para que podamos entender a través de toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, qué significa el perdón y los beneficios de recibirlo y cómo también Dios nos demanda que nosotros demos este perdón a otros. Así es que vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y vamos a comprender algo importante sobre la cruz. Recuerde que la cruz es el centro del universo mismo. La cruz es el centro y el propósito total de la creación de Dios. En la cruz se dio el momento más importante de toda la historia, no solamente humana, sino de toda la creación. Porque allí en la cruz el Creador entregó su vida.
y la entregó mostrando su carácter santo, eterno, compasivo, misericordioso. Por eso la cruz es tan fundamental y es en la cruz donde nosotros encontramos el nuevo nacimiento. Es allí en la cruz. Cuando llegamos nosotros mismos a la cruz, es que entendemos cuánto nos amó, pero también cuánto le costó nuestra salvación. Y cuando eso se hace algo que tiene sentido en nuestro corazón, viene el dolor en nosotros por haber permitido que nuestra vida de pecado y de maldad hiciera que Dios tuviera que entregar a su Hijo para salvarnos. Ponemos la confianza en ese amor, en ese sacrificio tan grande, y nuestros pecados son quitados enseguida, inmediatamente son borrados por esa sangre preciosa que se ofreció, se derramó allí en esa cruz y se ofreció delante del altar de Dios en el cielo mismo. La cruz tiene dos elementos, básicamente, un elemento vertical y un elemento horizontal. Y la cruz habla de cómo el perdón de Dios se ofrece hacia los hombres. Por eso está el elemento vertical. Dios en disposición a perdonar al hombre caído. Pero también la cruz en su elemento horizontal nos dice cómo Dios demanda de nosotros que hemos sido perdonados, los que hemos recibido el perdón por la fe en Cristo. Dios demanda ahora que así de esa misma manera nos perdonemos unos a otros entre hombres. Y eso se encuentra aquí, unas palabras muy sencillas, pero muy profundas a la vez, del mismo Señor Jesús, de la boca del Señor. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mire lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí comenzamos nosotros a entender que el perdón es algo gratuito que Dios nos da a nosotros. ¿Qué necesitamos para recibir el perdón de Dios? Confesar nuestros pecados y apartarnos de toda la maldad que hemos hecho. Eso se encuentra en Proverbios 28:13. Dice que el que oculta, el que encubre sus pecados, los esconde, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, nosotros recibimos gratuitamente el perdón de Dios por poner nuestra fe en Jesucristo, por arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? El entender que he quebrantado los principios divinos, que he ofendido a Dios, que he hecho pecado contra Él. He quebrantado su ley, soy un rebelde contra Dios. Cuando yo lo entiendo, me duelo y le pido su perdón, Él me lo ofrece gratuitamente, pero me lo da a través de la sangre de su Hijo. A partir de ese momento Dios me empieza a ver a mí como con un filtro. Él me ve a través de la sangre de Jesús. Es algo maravilloso, maravilloso. Porque ahora nos empieza a ver perfectos en Jesús. Ahora nos empieza a ver no como los rebeldes que éramos antes, sus enemigos, sino que nos empieza a ver como hijos amados, porque nos está viendo a través de la sangre de Jesús. Por eso nosotros no debemos temer cuando pecamos, cuando faltamos. No debemos temer en correr hacia nuestro Padre que nos ama, a pedirle su perdón y a pedir la provisión sobrenatural del Espíritu Santo. Porque entre más llenura tengamos del Espíritu Santo, menos caeremos en los deseos de la carne, menos el pecado tendrá poder en nosotros. Entonces, no solamente nos ofrece su perdón, sino que nos da también el poder para vencer la tentación y el mal. Amén. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Mucho. Todo para que podamos llegar al cielo. Ahora, recordemos que nuestras Biblias están divididas en dos partes esenciales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y que el Antiguo Testamento nos da una idea de cómo Dios va a salvar al hombre que pecó contra Él,
pero el Nuevo Testamento nos dice cómo Dios salvó al hombre que pecó contra él. Entonces en el Antiguo Testamento se anuncia, en el Nuevo Testamento se cumple. Entonces en el Antiguo Testamento se utilizaban básicamente 4 palabras en el hebreo para hablar sobre perdón. Yo voy a darle la definición de 3 de estas 4 palabras, que son como las más importantes. La primera es la palabra kafar. Y la palabra kafar significa cubrir. Está muy relacionado a la expiación. Es un término un poco más complejo, la expiación de los pecados, muy utilizado en el sistema de sacrificios que Dios le dio a Moisés. Como cuando se sacrificaba un animalito inocente, con esa sangre Dios expiaba. O sea, limpia y cubre a la vez a aquella persona que el estado de pecado nuestro delante de Dios tenemos que entenderlo de esta manera. Miren, en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, ¿te acuerdas del profeta Zacarías, verdad? Está entre los profetas menores. Allí en Zacarías, en el capítulo 3, Dios nos dice cómo Él nos ve a nosotros. Entonces dice Zacarías en el capítulo 3, no vayan a la Biblia, simplemente se lo estoy narrando. Dice en el capítulo 3 de Zacarías que he aquí el sumo sacerdote Josué estaba delante de Dios, delante del Señor, y que tenía a su lado a Satanás que le estaba acusando por haber pecado. Pero dice algo curioso acerca de Josué, el sumo sacerdote. Dice que sus vestidos eran como, sus vestidos estaban viles, estaban sucios, estaba sucio delante de Dios. Pero que Dios, cuando ve que el diablo lo está acusando, Dios reprende al diablo y Dios le dice unas palabras muy especiales al diablo. Y le dice, a quien tú estás acusando, es alguien a quien yo he escogido, especial para mí, para mi ministerio, para que me sirva, yo le amo. Y Dios enseguida manda a los ángeles a que le quiten ese vestido viejo y le pongan uno nuevo, limpio, hermoso. Y después exhorta a Zacarías y le dice, mira, te cambié tu vestido, cuidado, no lo vuelvas a ensuciar. Así Dios nos está diciendo cómo Él nos ve. Cuando nosotros venimos a Cristo, el vestido del viejo hombre, lleno de pecados del pasado, desde la niñez, de iniquidades de nuestros familiares, ese vestido sucio, roto, veníamos muy mal veníamos nosotros del mundo. Y así todos sucios y cochinos y terribles, Dios nos recibe y hace lo mismo que hizo con Zacarías cuando nos ve arrepentidos del camino que llevábamos, cuando nos ve dolidos porque pecamos contra Él y escucha nuestra confesión de pecado y escucha que vamos a confiar en su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando Dios ve todo eso, dice, ángeles, quítenle a ese vestido tan sucio, tan feo, tan roto que trae. Quítenselo y póngale un vestido nuevo. Pero un vestido nuevo mío que yo le doy a Él, vestiduras blancas de salvación. Como diría la palabra en Apocalipsis una y otra vez, el apóstol Juan, viendo multitudes vestidas hermosas con vestidos que Dios les dio. Entonces esto es en un sentido espiritual como Dios ve las cosas, como Dios ve el pecado, como Dios nos ve a nosotros. Cuando vinimos a Cristo, Dios nos dio un vestido nuevo. Amén. Un vestido hermoso. Sin embargo, cada vez que pecamos, ese vestido se mancha. Cada vez que nosotros dejamos que la carne nos gobierne, ese vestido se pone sucio, feo. Y lo único que sirve para limpiar ese vestido no son nuestras buenas obras, no son nuestras buenas intenciones ni nuestras buenas acciones. Lo único que sirve para que ese vestido vuelva a ser blanco, otra vez resplandeciente, es confesar nuestro pecado y coger el poder de la sangre de Jesucristo, abrazarnos al perdón de Dios a través de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la única que perdona el pecado, que lo limpia. Nada más. Nada más. Entonces, en el Antiguo Testamento, fíjense cómo Dios nos va dando una idea de lo que Jesús haría por nosotros, cubrirnos. Y esa es la palabra kafar. Esa palabra se utiliza en varios textos en la Biblia, pero yo voy a leerles un texto especial como para que podamos nosotros tener claro qué significa esta palabra de cubrir, o también está relacionado a la expiación.
al quitar, al limpiar. Dice Deuteronomio 21:8, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, o liberaste. La palabra redimir también se traduce como liberar. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Entonces aquí está la aplicación de la palabra kafar en cuanto a perdona, en cuanto a tu pueblo viene desnudo, que es otra señal de lo que significa el pecado. ¿Recordamos a Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando los ojos les son abiertos porque pecan contra Dios, lo desobedecen al comer del fruto prohibido? ¿Qué pasó con ellos al ser sus ojos abiertos? Se dan cuenta que están desnudos y ellos se tratan de cubrir. ¿Cómo se trataron de cubrir? Ahí cogen unas hojitas y las tratan como de poner juntas y a taparse sus vergüenzas. No, pero eso no funciona. Eso era algo ridículo. Pero Dios, que sabe lo terrible que es el pecado, porque entró la muerte al mundo a través de ese pecado de ellos. Entró parte de Satanás, de su semilla diabólica que les habló en esas palabras, entró en el ADN del hombre. Por eso el hombre quedó con una carne que según el apóstol Santiago es animal, terrenal y diabólica. Por eso el deseo desde niño es al pecado, no a lo bueno sino al pecado. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo? En Cristo, a través de la fe en su sacrificio. Entonces Adán y Eva se tratan de cubrir, de tapar porque se dan cuenta que están desnudos, pero Dios perdona sus pecados con la sangre de los animalitos que representa lo que sería el sacrificio de Jesús y los cubre con esas pieles. Entonces eso es lo que hace referencia a expiar, cubrir, tapar, abrigar también, limpiar, perdonar. La siguiente palabra en hebreo es la palabra NASA, así como la NASA de que manda cohetes al espacio. Y la palabra NASA significa llevar o llevar como de trasladar de un lado a otro o quitar una culpa, y fue usada por los hermanos de José. ¿Qué tal? Esta palabra NASA fue usada por los hermanos de José cuando están allá en Egipto pidiéndole a José que los perdone. Y les está, miren el texto, está en Génesis 50:17. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Tremendo, ¿no? Porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces esta palabra también para perdón en el Antiguo Testamento ahora significa quitar. La primera palabra significaba limpiar, cubrir, pero esta palabra significa quitar. ¿Y qué es lo que trae el pecado en nuestra vida? Trae una culpa. Recuerden que el pecado también trae una mancha, pero no solamente la mancha en nuestro vestidito, sino que también nos hace sentir culpables. Ay, Señor, hice mal, uno dice. Y como que uno se siente terrible. ¿Qué pasó, muñeca? Es como si Dios estuviera usando como una ropa súper fina y se rega un jugo terrible. Es así, exactamente, como si alguien usara una ropa súper fina y se regó un jugo. ¿Qué jugo mancha mucho? Un jugo de mora. Y entonces la persona dice, ay, mi vestido, lo dañé. Entonces quedó la mancha, pero también queda el dolor. Dice, ay, si yo hubiera sido más cuidadoso, mire cómo dañé mi vestido. Entonces, en el Antiguo Testamento estamos viendo cómo a diferentes historias que fueron reales nos muestran lo que significaba el pedirle perdón a Dios o a alguien. Entonces el perdón que están pidiéndole aquí los hermanos de José es para que les quite la culpa que ellos traían porque lo trataron muy mal. Quítanos la culpa, decían ellos. ¿Cómo se sentían los hermanos de José? Y muchas veces nos preguntamos, oiga, ¿cómo los 12 patriarcas están allá en el cielo en 12 tronos si eran hombres tan malvados? Porque ellos experimentaron un verdadero arrepentimiento. Eran hombres terribles, cometieron pecados horribles, pero ellos supieron que hicieron mal, se dolieron
y pidieron perdón. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice cuenta cómo ellos supieron que hicieron muy mal al haber querido matar a su hermano José, al haberlo tratado tan mal toda su vida y al haberlo vendido a los esclavos. Se sintieron muy mal de haber engañado a su padre Jacob. Pero ahora que están frente a José le piden perdón. Quítanos la culpa que llevamos porque te vendimos, porque te tratamos muy mal, hermano nuestro. Un verdadero arrepentimiento, y a Dios ama cuando alguien se arrepiente de corazón. Dios es un momento tan maravilloso en el corazón de Dios que Dios dice: ángeles, ¿qué esperan? Empiecen a sonar las trompetas, comiencen a danzar, empezó la fiesta, porque ahí viene uno que estaba perdido y ahora ha venido a mí, ahora vive. Estaba muerto y ahora vive. Amén. Eso lo vimos en el hijo pródigo, por allá en el Evangelio de Lucas. La siguiente palabra en el hebreo que voy también a definir es la palabra salaj. Salaj. Y la palabra salaj, que también se usa para perdonar, nos habla y se utiliza únicamente cuando el perdón viene de Dios. Amén. Las otras palabras anteriores era para pedirle perdón a Dios, pero también a una persona. Pero esta es una palabra que se usa únicamente cuando Dios perdona. Amén. Y hay muchos textos en los cuales aparecen estas palabras, pero varios textos importantes son, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 30, en la oración que el rey Salomón está haciendo para dedicarle el templo a Dios. Recordemos que en aquellos tiempos Salomón estaba enamorado de Dios. En aquellos tiempos Salomón había visto al Señor ya 2 veces y que está presentándole esa casa tan hermosa al Señor, y la gloria de Dios inunda ese lugar. Entonces Salomón hace una oración muy especial de dedicación a ese lugar, y en esa oración Salomón utiliza estas palabras sobre el perdón. Escuchemos, mire lo importante del perdón que Dios ofrece. Dice la palabra, versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Recuerden que en el segundo libro de Crónicas 7, 14 y 15 está esta misma oración, en la cual el Señor Dios mismo inspira a Salomón para que diga estas palabras: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo. El perdón de Dios trae sanidad. El perdón de Dios trae liberación. El perdón de Dios trae vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? El perdón de Dios trae oportunidades maravillosas de que nuestra vida se vuelva a escribir, pero que se escriba bien. Dice entonces, versículo 33, esta oración me pareció hermosa como Salomón está orando acá. Versículo 33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti. Oiga, qué tremendo lo que nos hablaba el pastor Antonio el viernes pasado, acerca de cómo cuando nosotros en un momento difícil en el cristianismo, en una iglesia por ejemplo, y nosotros escogemos el grupo de personas rebeldes, el grupo de personas que se están levantando contra la autoridad de Dios, que se están saliendo del camino, y nos pasamos a ese grupo de personas, ¿cómo nosotros vamos a recibir el castigo que eso merece? Uy, tremendo, ¿no? Por desobedecer. Y aquí Salomón nos está enseñando ese mismo principio. Salomón está diciendo en esta oración: cuando tu pueblo fuere derrotado por sus enemigos por haber pecado contra ti. Y ahí hay una lección importante para nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nuestros enemigos espirituales, muchas veces situaciones de robos, situaciones de pérdidas económicas, situaciones de pérdidas de oportunidades, de puertas cerradas,
situaciones de enfermedades, situaciones de pérdida de sueño, de pérdida de la paz, de ansiedad, de depresiones. Muchas situaciones son el resultado de que hay un pecado contra Dios. Tremendo, ¿no? Y ese pecado contra Dios, como lo hablaba en la escena de Zacarías 3 con el sumo sacerdote Josué, Satanás está aprovechando de que Josué tiene sus vestidos sucios para acusar a Josué delante de Dios. Eso mismo sigue sucediendo el día de hoy. Satanás nos acusa ante Dios cuando pecamos. Y si nosotros le damos derechos a Satanás, él los va a tomar. Imagínese Satanás con las llaves de mi carro. ¿Se imaginan? Imagínese Satanás con las llaves de mi casa. Con el odio que me tiene, porque Satanás me odia. Va a entrar a acabar mi casa, a destruirla. Es mi peor enemigo. Entonces, cuando yo peco contra Dios, le estoy dando derecho a mi peor enemigo. Entonces, Salomón está dándonos acá una idea de que cuando nuestros enemigos nos estén derrotando, enfermedad, crisis, lo que sea que haya venido, nos está diciendo aquí en esta oración, dice, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre. Esa palabra confesar no es simplemente decir Jesús es mi Señor y mi Salvador, no. El confesar en la Biblia va ligado a la fe, al cambio, a la transformación, al decir yo sé que estoy mal, pero Dios me ama y voy a coger su amor y sé que Él está conmigo. Sé que es todopoderoso y me va a sacar de esto. Entonces está diciendo, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Miren cómo el Antiguo Testamento, especialmente la historia de los reyes, está llena de este tipo de enseñanzas. Cómo los reyes pecaban contra Dios, la nación se encendía en idolatría, en homicidio de niños, en pecados terribles delante de Dios. Y cómo los enemigos de Israel venían y los invadían, venían y los robaban, los hacían esclavos. Cómo el pueblo de Dios fue tan dañado por sus enemigos solamente por pecar contra Dios. Pero nos muestra también el Antiguo Testamento cuando ellos se arrepentían, cuando ellos venían a Dios con un corazón sincero, ¿qué hacía Dios? Los perdonaba. Los perdonaba, los liberaba de sus enemigos, les daba nuevas oportunidades. Entonces esto nos tiene que inspirar a nosotros. Si ellos únicamente por pedirle perdón a Dios, por serse el pueblo escogido de Dios, tenían todo esto de parte de Dios, imagínense nosotros que somos pueblo escogido por el Señor, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo que fue adquirido por el Señor a través de la sangre de Jesucristo. Imagínense cuánto más poder no nos va a dar Dios a través de su Espíritu Santo para derrotar nuestros enemigos espirituales, para salir de dificultades, para enfrentar crisis. Todo el poder lo tenemos nosotros disponible en Jesucristo, pero hay una relación con el pecado que necesitamos solucionar pronto. Hay que ponerle fin. Hay que poner a Satanás fuera de la casa, fuera de la economía, fuera de la familia, fuera de la vida. Pastor, ¿cómo se saca a Satanás de la economía para que no me esté robando, para que no se me estén dando todas estas cosas que pierdo oportunidades? ¿Y cómo hago? Bueno, un pecado contra Dios en la economía es robarlo en sus diezmos, robarlo en sus ofrendas, en sus primicias. Entonces fíjense cómo cuando nosotros pecamos le estamos entregando las llaves a nuestro peor enemigo para acabarnos, para destruirnos. Y Dios nos dice, arrepiéntete, confiésalo, no lo hagas más y recibe mi perdón. Amén. Hay mucho pueblo cristiano que no ha recibido el perdón de Dios por falta de fe, porque creen que necesitan hacer algo para recibir el perdón de Dios. Ya confesaron, ya se arrepintieron, ya fueron al Señor, pero aún se sienten culpables. ¿Qué les falta? La verdadera fe. La verdadera fe en que Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús, de que esa sangre poderosa nos limpia. Entonces, ojo también con ese principio.
Mire que continúa y continúa la oración de Salomón y me pareció muy bella. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, ojo, esto habla de la provisión económica, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Mire cómo en la parte económica Dios quiere sanar nuestra economía. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos dejar de pecar contra Él, honrarlo. No podemos robar a Dios, no podemos tener ese corazón malo delante del Señor. Señor, es que tengo deudas, es que no me alcanza el dinero y por eso yo no diezmo y por eso yo no te doy. Eso no es excusa, mis hermanos. Eso es desorden. Porque si Dios nos da, el 10% le pertenece a Él. Y el 90%, si lo administramos bien, nos va a ir bien. Y Dios promete añadir. Añadir. Hay personas que tienen mucho dinero pero no se les ve y les entra, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque lo administran mal. ¿Y la peor administración cuál es? Que no honran a Dios con su diezmo, con las ofrendas. Y esto es algo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, es algo que Dios quiere que hagamos. Y necesitamos arreglarlo, solucionarlo. Mire lo que dice también en el versículo 37 al 39. Si en la tierra hubiere hambre, ojo, para estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos de juicios. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, estos son pestes y plagas mezcladas, pestes y plagas. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, o sea, se me armó tremendo y mis enemigos me tienen rodeado que no sé qué hacer, no sé a dónde coger, no sé a dónde ir, o sea, en la situación más difícil que esté tu pueblo, está diciendo aquí Salomón, y Salomón está actuando en la misma forma en que Jesús hoy actúa por usted y por mí día y noche, intercesor. No se le olvide esto, tenemos un intercesor para con el Padre día y noche, allí llevándole nuestra oración al Señor, a nuestro Dios. Allí coge Jesús esa oración, esas lágrimas, y dice, Padre, mira. Y cuando el Señor dice, mira, están sus hoyos, están sus marcas que quedaron del precio que pagó por nuestra salvación. Y el Padre se conmueve. Y dice la palabra en el Nuevo Testamento también. Si Dios no nos negó a Jesucristo su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces en Dios tenemos abundante y rica provisión para el rescate, para el socorro. Que ya me vino la depresión, que ya me vino la crisis emocional, la enfermedad física, que ya me vino en la familia la crisis, que ya me vino la crisis económica, que se me levantaron los enemigos, que no sé qué hacer, que tengo persecución. Para todo eso hay provisión a través de la fe en Jesucristo. Pero para tener estas cosas necesitamos pedir perdón por los pecados. Necesitamos apartarnos de ellos y abrazar la misericordia de Dios. Ojo, sin obediencia no hay relación con Dios. Amén. Dice entonces, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, está diciendo, si tú doblas tus rodillas, si tú levantas tus ojos a lo alto, doblegas tu corazón y pides por ayuda al Dios que te ama, a tu Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te vendrá. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Oiga, qué tremenda esa palabra. O sea, Dios no solamente perdona y dice, listo, ya no estoy ofendido.
ya estamos bien tú y yo, tranquilo, puedes irte en paz. No, Dios actúa. O sea, ¿qué quiere decir? Dios responde y dice, te perdoné, ya no estoy ofendido contigo, de hecho eso ya se me olvidó, lo voy a botar al fondo del mar para no verlo allá nunca jamás. Y voy a enviarte ayuda desde mi santuario. Ahí van mis ángeles. Ahí va mi espíritu contigo, que te va a guiar, que te va a levantar, que te va a ayudar, que te va a sanar, que te va a fortalecer, que te va a abrir el camino. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso el perdón de Dios. Es glorioso. Y entonces dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y ojo esa parte, a Dios no lo podemos engañar, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Yo digo amén. Este mismo perdón se encuentra en el Salmo 103, en Jeremías, en el libro de Deuteronomio, libros que hablan sobre doctrina, sobre leyes, sobre principios que Dios nos dejó, para que podamos pedir perdón, darlo a otras personas, pero también experimentar, recibir las bendiciones que vienen junto con el perdón de Dios. Ahora, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se nos dice también cómo Dios respondió. Y en el Nuevo Testamento se utilizan muchas más palabras para hablarnos sobre el perdón de Dios, muchas más que en el hebreo. En el hebreo eran 4, pero en el Nuevo Testamento son muchas más. Hay varias de estas palabras como áfesis, afiemi, apolou, feidomai, charizomai. Bueno, ¿qué significan todas estas palabras tan raras que acabo yo de hablar? Cada una de estas palabras las dije en el griego original significan liberar, entregar, remitir, dejar, despedir, ser indulgente. ¿Qué significa ser indulgente? Extender un perdón, extender una certificación de que la persona debe ir ya en libertad de su deuda, de su culpa, de su castigo. ¿Por qué? Porque el juez le dio una indulgencia, o sea, lo absolvió de su culpa, de su castigo, del crimen que había cometido. Es lo que significa ser indulgente. Dice entregar, dar, conocer, dar gratuitamente. Todas estas palabras se aplican al perdón concedido por Dios. Pero recuerden, como dijimos en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseñó que dar gratuitamente, entregar, conceder, dejar, despedir, remitir, liberar, esto Dios en el Nuevo Testamento nos exige, nos demanda que como lo recibimos, lo demos. Nos lo exige, nos lo demanda. Entonces, ojo con eso. ¿El perdón de Dios es algo que se puede perder? Claro que se puede perder el perdón de Dios. Está muy claro, ahí está en Mateo. Si quieren lo volvemos a leer. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una ley. Es una ley de Jesús, que coge el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento y lo hace uno solo. Perdón, el Antiguo Testamento y el Nuevo y lo hace uno solo. Es una ley dada en Cristo. Pedir perdón a Dios, claro, recibirlo, claro, pero también darlo a los que nos ofenden, a los que nos dañan, a los que pecan contra nosotros. Recuerden que hay pecados contra Dios, hay pecados contra el hombre, contra nuestros semejantes, hay pecados contra nuestro cuerpo, claro, la gula, la fornicación, la masturbación, todos esos son pecados contra nuestro propio cuerpo. La lascivia, la pornografía, son pecados contra nuestro propio cuerpo. Hay pecados contra la naturaleza, contra la tierra, claro,
Claro, la palabra en Apocalipsis también promete destruir a aquellos que destruyeron la tierra. Entonces fíjese cómo nosotros podemos pecar y no solamente ofender a Dios, ofender a una persona. Pecar contra nuestro cuerpo que Dios nos dio, que dice que es el templo del Espíritu Santo donde Dios viene a habitar. Ojo con todas esas cosas. Ahora, ¿a dónde estamos yendo con esto? Necesitamos entender qué nos dice la Biblia acerca del perdón de Dios. La Biblia nos habla del perdón de Dios, que es un deseo de su corazón, que es algo que está en su mente. El deseo de perdonar, el deseo de rescatar, el deseo de acoger, de habitar con su hijo, su hija, que Él creó, que Él perdonó y que lo ha adoptado en su familia a través de Jesús. Entonces, ese es el deseo que está en el pensamiento de Dios. ¿Dios quiere perdonar al pecador? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero este perdón únicamente se da sobre la base del sacrificio. Ojo con eso. En el Antiguo Testamento Dios rechazó las ofrendas del pueblo de Israel. Sí. En el Antiguo Testamento Dios rechazó los sacrificios de los sacerdotes, de los levitas. Y Dios les decía, no quiero más esto. No quiero estas ofrendas. No quiero estos sacrificios que me están trayendo. No los quiero. Porque me los están presentando mal. Me están trayendo lo peor. Además, ustedes vienen y me traen un sacrificio mientras están peleando entre familia. Están siendo injustos con el pueblo y quieren que yo les reciba un sacrificio. No lo recibió. No lo recibió el Señor. Y en los profetas, especialmente los profetas menores, ustedes verán cómo Dios les hace una y otra vez el reclamo. ¿Por qué me entregan lo peor? ¿Por qué me dan a mí lo peor? Vaya y haga justicia. ¿Qué es lo que yo quiero? Que tenga misericordia de la gente, que tenga compasión de otros, que obre bien, que guarde mis mandamientos, que me conozca como soy yo, antes de estar dándome cosas, dice Dios. Yo no necesito cosas, dice el Señor. Lo que quiero es un corazón que me cree, que me ama. Entonces, el perdón de Dios está basado en el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús debemos entender que no solamente es para que nos quite la culpa, nos dé una vida nueva, sino también el sacrificio de Jesús nos enseña cómo agradar al Padre. Porque cuando vemos a Jesús, su ejemplo de obediencia, lo tenemos que imitar. Estamos llamados a imitar la vida de Jesús, como Él perdonó. Miren, el mensaje del domingo pasado, me faltaron muchas cosas por predicar, pero aquí tengo el mensaje escrito también. Y hay cosas tremendas del corazón de Cristo y que están relacionadas con el perdón. Yo quiero leerlas. Yo quiero leerlas para que ustedes entiendan cómo nosotros tenemos que vivir este ejemplo del perdón del Señor y que hablan del mismo corazón de Dios, cómo es nuestro Dios. Mire, la primera se encuentra en Lucas 22. Lucas 22. Jesús ama a Pedro. Jesús lo ama. Jesús mostró favoritismo por Pedro porque Pedro se acercó a él, se entregó y lo siguió y Pedro fue un discípulo muy especial. Y era muy especial para Jesús también. Había una relación hermosa entre Pedro y Jesús, hermosa. Pero Pedro, antes del Espíritu Santo, antes del sacrificio de Jesús, era un hombre común y corriente, un hombre con grandes debilidades y grandes errores. Pero Jesús lo amaba. Y Pedro, Lucas 22, 31 al 34. Y Pedro, en sus emociones y en cosas que nosotros muchas veces hacemos, que hablamos es en nuestra carne, en nuestra emoción, en nuestro ímpetu, Pedro le promete esto al Señor, lleno de orgullo personal, y el orgullo nunca es bueno. Pedro le dice esto al Señor. Mire lo que dice, versículos
31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche las palabras de Jesús en contraste con las palabras de Pedro. Él le dijo: Señor, mire la carne, cómo nos engaña la carne, el alma, cómo nos engaña. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo estoy seguro que Pedro le está diciendo estas palabras a Jesús, así cerca y mirándolo a los ojos al Señor. Jesús le acaba de hablar el futuro y Pedro está lleno de su orgullo y no entiende su debilidad, cosa que nos pasa a nosotros muchas veces. Y él le dijo, versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabía lo que iba a pasar, claro, Jesús lleno del espíritu de la profecía, Él es el espíritu de la profecía según el libro de Apocalipsis, ve lo que va a pasar con Pedro, pero ¿cómo comienza esta conversación? Diciéndole, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mire lo que hablábamos de los enemigos, cuando pecamos, cómo le entregamos a Satanás el poder de destruirnos, de hacer con nosotros cosas terribles. Nosotros le entregamos ese poder y Satanás viene y lo reclama, aquí lo está diciendo Jesús. Pero mire el corazón de Cristo y de dónde sale el perdón de Dios, que es de lo que hoy estamos hablando. Sale de su esencia, de quién es Él. Versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y le habla proféticamente y le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Sé que vas a pecar, Pedro. Sé que el diablo te va a pegar una zarandeada, una sacudida, Pedro. El diablo va a coger tu mente, tu alma y te va a pegar en unos momentos tan terribles, te va a hacer sentir hasta morir, Pedro. Pero yo he orado para que no falte tu fe. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo sigo intercediendo por ti y mi oración ha desatado la gracia del Padre. ¿Para qué? Para que tú pases esa prueba, Pedro. Para que una vez te des cuenta que pecaste, que me negaste, te des cuenta que mi amor cubre multitud de pecados y sigas adelante y una vez te levantes de esta prueba, te hayas arrepentido y entiendas que sin mí no puedes hacer nada, Pedro, entonces vas a tener que ir a confirmar a tus hermanos. O sea, tú vas a ser el que más grave peque contra mí porque eres el más cercano a mí, pero yo estaré contigo para que salgas de eso y una vez salgas de eso vas a ayudar a tus otros hermanos. Dese cuenta la preocupación del corazón de Dios, no solo por perdonar una vida, sino para que ese perdón se convierta en el rescate de muchas otras vidas. Hermanos, a eso hemos sido llamados. Y mire, ahí aprovecho para darle un saludo especial a la hermana Martica que nos está viendo. La hermana tiene una obra muy linda que Dios está levantando allá en Nicaragua. Y yo le he orado a Dios por esa obra, hermanos, y le he pedido al Señor, yo estoy dispuesto, Señor, cuando tú me mandes allá, yo voy feliz, Dios, a bendecir a esa gente y a dejarme usar por ti, Señor, a traer un mensaje que tú, Señor, quieras para esa gente en Nicaragua y a donde Dios nos quiera enviar. ¿Por qué? Porque es la esencia del corazón de Dios. Yo recibí, al igual que Pedro, un día el perdón de mis pecados. El Señor me dio las fuerzas para pasar y sigo pasando las pruebas, las batallas contra el diablo mismo, las sigo atravesando de la mano del Señor, pero eso tiene un propósito, ir por el rescate de muchos otros. No sé cuántos pueden decir amén. Y si no, ¿para qué nos rescató Dios? ¿Para llenarnos la barriga? ¿Para llenarnos de riquezas y disfrutar my best life now? No, mis hermanos. Para ir a rescatar a otros que están donde nosotros estuvimos un día, para ser las manos de Jesús en esta tierra. No sé cuántos digan amén, cuántos quieran ser las manos de Jesús en esta tierra, cuántos quieran ser esos pies hermosos que anuncian el Evangelio de la paz. No sé cuántos quieran ser realmente esos siervos del Señor para ir en rescate de muchos.
Y el perdón del Señor se da también, recordemos que de manera gratuita, lo hemos mencionado, y nos habla de su corazón, y aquí lo vemos también en el capítulo 22 de Lucas, pero en el versículo 47 al 53 vemos otra expresión del perdón del Señor, más en su deseo, porque a pesar de que Jesús aquí ofrece el perdón, la persona a la que lo está ofreciendo no quiere recibir el perdón de Dios, que es otra faceta también. Por eso es que habrá un juicio final en el cual mucha gente será juzgada por Dios porque no quiso recibir el perdón de sus pecados. Entonces tendrá que enfrentarse a la justicia de Dios, a que Dios diga: ok, no recibiste el perdón de mis pecados a través de Jesucristo mi Hijo, me toca juzgarte por tus faltas, por tus pecados en tu vida. Miren lo que dice el versículo 47 en adelante. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, o sea, una multitud de gente, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Judas, tremenda la hipocresía, tremendo hasta donde llega un corazón tan perverso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En otras palabras, Judas, ¿me estás traicionando y vienes tan hipócritamente a besarme como si me amaras? Es algo que viene dentro de el engaño, la estrategia que Satanás está hoy utilizando en la religión. Por eso Dios en este tiempo está en contra de la religiosidad. Por eso lo hablaba mucho el pastor Maito el domingo pasado. Dios no quiere más la religión ni la religiosidad. Dios no quiere más la hipocresía en la iglesia. Dios quiere un amor genuino. Dios quiere la sinceridad. Dios no quiere más Judas. Dios quiere gente que esté dispuesta a cambiar, que acepte sus errores, pero que también tenga la fe para creer en el perdón de Dios y que quiera un cambio en su vida. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo en cuanto al cristianismo. La iglesia del Señor ha sido, es y seguirá siendo depurada de toda esta hipocresía y maldad que Dios no soporta más. Y este es un llamado para que nosotros hoy, si tenemos algo de hipocresía en nuestro corazón, algo de maldad, si tenemos algo, hoy lo traigamos delante del Señor. Quiero terminar este estudio con versículos que nos animan a recibir el perdón de Dios. Mire lo que dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El culpable es liberado, el culpable es puesto en libertad. Y ahorita vamos a ver en palabras de Jesús qué es esto de la libertad. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Hechos 26:18. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:12. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2:12. Esto es cierto de todos los cristianos, que sus pecados les han sido perdonados. Pero hay otro concepto incluido allí, y es que esta libertad en Cristo, esta nueva vida en Cristo, nos muestra que en nosotros debe haber un nuevo estado. O sea, nosotros debemos pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Nosotros debemos pasar de una vida de pecado a una vida de santidad, a una vida de libertad. Se olvida todo el pasado de la culpa y es eliminada de la persona que ha venido a Cristo. De manera que ya no hay obstáculo alguno, no hay ningún obstáculo para que podamos venir a Dios y disfrutar de su amor, disfrutar de la nueva vida que Él nos ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una actitud de humildad. Y es que Dios ama a los humildes, pero resiste a los orgullosos, a los soberbios. ¿Cuál es la actitud de humildad que Dios quiere? Pues que confesemos nuestros pecados. A Él, en cuanto a lo que hemos pecado contra Él. ¿A otras personas debemos confesarle los pecados? Sí. Porque si yo ofendo a una persona, debo ir a esa persona a confesarle mi pecado y decirle: yo pequé contra usted, yo lo ofendí, yo le hice mal, perdóneme. Para recibir el perdón de Dios se necesita la humildad. Por eso la humillación es un arma muy poderosa delante de Dios. Poderosísima. Uno de los hombres más malos de la Biblia, de los más malos de la Biblia que nosotros podamos recordar, es el esposo de Jezabel. ¿Se acuerdan? Qué rey tan malvado. Acab, qué rey tan malvado. Pues la Biblia nos dice que ese rey tan perverso, tan malvado llamado Acab, ese rey dice que se arrepintió delante de Dios y lloró y le pidió perdón y le pidió ayuda a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de ese hombre tan malvado y lo ayudó. Después ese hombre volvió a hacer lo malo otra vez. Pero nos habla de cuán grande es el corazón de Dios, que ve que alguien se arrepiente y le pide ayuda y Dios se la da. Ahora mi pregunta: ¿el Señor le ofreció la ayuda a Judas? ¿Jesús no le ofreció la ayuda a Judas? ¿Jesús le ofrece su perdón a Judas? ¿Sí o no? Por eso fue que Judas, cuando lo entregó y miró las monedas, se acordó de las palabras de Jesús y le dijo: Judas, amigo, amigo, le dice en el Evangelio de Juan, Judas, amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? O sea, Judas dice: él sabía que yo le iba a entregar, ya no lo había dicho desde antes, pero no me odió, no me rechazó cuando vine a él, recibió mi beso. Y Judas se llena de amargura. En la amargura es un estado diferente a la culpa. La culpa me puede llevar a la amargura, pero Judas, más que sentirse culpable, se amargó y se desesperó tanto que fue y se suicidó. Pedro también lloró amargamente, dice la Biblia. Pedro se sintió culpable y sintió amargura por lo que hizo tan horrible. Pero Pedro, igual que Judas, vio a los ojos a Jesús en el momento en que lo negó. Y cuando Pedro vio los ojos de Jesús, vio tanto amor en él que el corazón de Pedro explotó en 1.000.000 de partes. Pedro ya no tenía un corazón dentro de él. Fue ahí donde comenzó el arrepentimiento de Pedro. Fue ahí donde empezó. Y lloraba y lloraba y lloraba y se sentía culpable, pero miraba el amor de Jesús y se acordaba de las palabras de Jesús. Y Pedro dijo: yo sé que ya me perdonó. Yo sé que Él ya me perdonó. Entonces, son ejemplos para que nosotros vengamos corriendo a Jesús, al perdón de Dios. Pero son ejemplos también para que nosotros entendamos que hay consecuencias serias cuando se resiste el perdón de los pecados. Porque Dios conoce el corazón de todos los hombres, lo leímos ahorita en versículos pasados. Ahora, Jesús nos dejó instrucciones de cómo perdonar a los hermanos. Porque recuerden que no solamente recibir el perdón de Dios, sino también darlo. En Mateo capítulo 18, versículo 15. Miren lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, todas estas son palabras en rojo, o sea, Jesús. Ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que hay pecados entre nosotros como hermanos? Claro, hay ofensas, hay faltas, hay errores. Nosotros no somos perfectos. Pero Jesús nos está enseñando la fórmula. Dice: hombre, tú fuiste perdonado por Dios un día, tú disfrutas de esa vida nueva que Dios te ha dado, pero todavía estás en un proceso de crecimiento, de maduración, de transformación. Pecaste contra ese hermano, ve y háblale. O ese hermano pecó contra ti, ve y díselo: hermano, mira, me ofendiste, tú hiciste esto que me dolió, por favor,
yo quiero que me escuches. Y estando ellos dos a solas, dice Jesús, si tu hermano te oyere, ganaste a tu hermano. Mas si no te oyere, porque pues hay gente que no quiere perdonar. Hay gente que dice, no, lo que usted me hizo es muy grave. Lo que usted me hizo es terrible, yo no lo voy a perdonar. Olvídese. Que lo perdone Dios, pero yo a usted no lo voy a perdonar. Dice, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que coger 2, 3 hermanos de la iglesia y decirles, mire, tengo un problema con este hermano, pecó contra mí, me hizo esto y esto y esto, y yo fui, le hablé y no quiere reconocer el pecado, no quiere reconocer la falta. Venga a ver y hablemos de esta situación y usted sea de testigos, ustedes sean de testigos aquí en esto. A ver si la persona ya viéndose delante de la gente me va a seguir negando, me va a seguir escondiendo que sí me hizo eso. Entonces, dice el Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, la iglesia, ¿qué representa la iglesia? La autoridad. O sea, tráiganlo a los pastores. Ya involucran a los pastores. Y si no, dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Esa persona recibe el perdón de Dios, pero no lo quiere dar. Se cumple la ley que está en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Que si no perdonamos a los hermanos los pecados, Dios tampoco nos perdona. ¿Cómo se ve a la persona? ¿Como un cristiano? No, como un impío, como un pecador. Ese no es cristiano, ¿por qué? Porque no sabe perdonar. Ese no es cristiano, ¿por qué? Porque no pidió perdón por su ofensa, por su pecado, por su falta. No lo quiere reconocer, ni delante de la persona, ni delante de los testigos, ni delante de los pastores. Ese no es un cristiano. Sáquenlo de la iglesia, en otras palabras. Ojo con estas cosas, mis hermanos, porque son palabras importantes de Jesús. Dice aquí el Señor, Pedro está escuchando esta enseñanza del Señor y se asombra y le dice aquí en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro tenía un carácter fuerte. Jesús tuvo un grupo difícil de seguidores. El carácter de Pedro no era un carácter fácil. Juan, Jacobo, los hijos del trueno les decían, Boanerges les dice la Biblia, un carácter terrible, peleones, vanidosos. Ellos querían ser los que estuvieran en las posiciones más altas junto a Jesús, engreídos. Jesús tuvo un grupo difícil de seguidores, hermanos, pero los amó, con paciencia los pastoreó 3 años, hermanos, estuvo con ellos. ¿Cómo nosotros no vamos a tener paciencia con otras personas? Ahora, ¿cómo no vamos a tener paciencia con nosotros mismos? Que pequé, que estoy débil. Hermano, pues vuelva a levantarse. Ay, que no puedo salir de esta. Llame al pastor, pídale ayuda. Ahí está su pastora, pídale ayuda. No se quede solo. Si el Señor nos tiene esa paciencia, muchas veces ni nosotros mismos nos tenemos paciencia. Y ojo a esto, muchas veces ni siquiera nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos nuestros pecados. Eso yo lo escuché una vez de la boca del Señor. Perdónese usted sus pecados, perdónese. Que muchas veces uno no se perdona que pecó, que falló, que fue débil, que fue torpe, que lo que sea. También tenemos que perdonarnos y entender que somos débiles, pero que Dios es rico en gracia, abundante en misericordia. Y que Dios sabe nuestro corazón y a dónde nos va a llevar. Por eso no hay que dejarse vencer. Hay que seguir adelante. Y para esto vamos a terminar ya con una historia que nos habla de lo que significa poner en libertad. Y es una historia que está dentro de este mismo pasaje porque Jesús tenía este dolor en su corazón. Jesús en Lucas 23-24 dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Entonces la base del perdón sale del corazón de Dios. La intercesión de Jesucristo está allí en el trono día y noche por nosotros, hermanos. Y digo día y noche para nosotros porque en el cielo no hay tiempo. Pero para nosotros está disponible a cualquier hora el perdón de Dios, la intercesión del Señor. Por eso no debemos rendirnos, hermanos. Y esta historia aquí en Mateo 18, 23 en adelante, mire lo que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
Diga esto conmigo, Dios es un Dios de cuentas. ¿No escuché? Dios es un Dios de cuentas. Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Venid pues a cuentas, venid pues y estemos a cuentas, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es un Dios de cuentas. Dios continuamente nos llama a cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? No esperar el domingo para reconciliarme con el Señor. Reconciliarme tan pronto fallé. Tan pronto fallé. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Póngalo ahí como $10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oiga, qué tremendo. Le perdonó la deuda. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Señor no le dijo, ok, te voy a dar un mes para que me pagues, o te voy a dar un año para que me pagues. No, dice que movió a misericordia, le perdonó la deuda. Le dijo, ¿sabes qué? La deuda está borrada, ya no me debes. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, como alguien de la iglesia, que le debía $100. Y haciendo de él, o sea, lo cogió, lo ahogaba y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, uy, tremendo, lo mismo que él había hecho con el rey, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, o sea, dame un tiempito. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Wow! Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, tremendo, qué tremendo enojar a Dios, le entregó a los verdugos, o sea, los que le iban a castigar. En este caso, miren todo lo que hemos venido predicando. ¿A quiénes? A los demonios, a los enemigos. Dice, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, Jesús lo está diciendo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿De dónde hay que perdonar? De corazón. A paz nos llamó el Señor entre hermanos. A paz nos llamó el Señor en la tierra. No podemos tener enemigos en nuestro corazón. Si la gente nos odia, nos envidia, nos hace la guerra, eso es problema de ellos. Pero en nosotros no está odiarlos, en nosotros está bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, porque es una doctrina fundamental, hermanos. La doctrina del perdón está ligada a la salvación. Está ligada a la entrada al cielo. Está ligada a la entrada al cielo. Y hay que perdonar rápido. El apóstol el apóstol Pablo lo dijo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo estar bravo con una persona y así entonces me quedé un día, 3 días, una semana, un mes, un año enojado con una persona y venir a la iglesia y seguir orando. No se puede. El apóstol me da el consejo, no se ponga el sol, o sea, no deja que le amanezca otro día y usted así bravo.
vaya, pídale perdón. O vaya y perdone a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Estaba buscando ese versículo aquí en Efesios, que pensé que estaba en Efesios capítulo 5, pero no lo veo y no lo escribí. Pero es un consejo importante, No dejemos que nos gane la ira, no dejemos que nos gane el resentimiento, no dejemos que nos crezca una raíz de amargura. No dejemos esto, mis hermanos. No dejemos que el diablo coja nuestro corazón para sembrar ahí el enojo. No permitamos estas cosas. Aquí está, mire, Efesios 4, 26 y 27. Mire, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hablando del perdón, hablando de la reconciliación. Y otra vez el principio que venimos tratando desde el Antiguo Testamento, cuando yo le doy derechos legales al diablo, dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Doctrina del Antiguo Testamento, doctrina del Nuevo Testamento. Ahí está, hermano. Estamos obligados a perdonar. El Señor Jesús nos lo está diciendo, nos lo están diciendo sus apóstoles. Nuestro corazón nos lo dice. Nuestro corazón allá adentro dice, perdone, suelte eso. Hombre, aprenda a llevar el errorcito del hermano, de la hermana, que tiene ese carácter y todo, apréndalo a llevar. Ore por esa persona y más bien mire a ver cómo le ayuda. Pero no se ponga ahí a enredarse en peleas, en cosas. No haga eso. Ojo con esas iras. Ojo que es que yo soy, mejor dicho, el hermano escopeta, que me dicen algo y de una vez, ¡pum!, disparó. No, hermano, cálmese, pídale al Señor que le quite toda esa pólvora que lo tiene a usted así, explosivo, y el hermano TNT. No, hermano, dinamita a toda hora. No, hermanos, hay procesos, pero vayamos pidiéndole al Señor que nos vaya moldeando todas esas cosas, hermanos. Entonces, es la palabra que realmente hoy el Señor a través de la Biblia nos está diciendo. El perdón es algo maravilloso que Él nos ha ofrecido gratuitamente y que Él quiere que recibamos, pero también que nos exige que lo demos a los demás. Así es que, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo en oración. Vamos a pedirle perdón al Señor que nos ve, que nos conoce, que hemos pecado contra Él. Vamos a pedir perdón aquí por nuestros pecados. Si alguien está viendo este servicio y nunca se ha reconciliado con Dios, bueno, yo espero que todas estas palabras le sirvan para venir a Jesucristo el día de hoy, o cuando vea la grabación, y crea que Dios es poderoso para darle una vida nueva, para restaurar su vida, y del caos, de la destrucción que usted viene, va a salir una creación hermosa y preciosa, según Dios, y que hay esperanza para todo aquel que cree en el Señor, que hay esperanza mientras se está vivo. Y a mis hermanos que ya han creído pero que pecan y que todavía están en ese proceso, pues mis hermanos, también es un mensaje de esperanza para que se levanten y se esfuercen y bueno, sigamos todos hacia adelante, amén. También dentro de esta oración vamos a perdonar a los que nos han ofendido, los vamos a perdonar de corazón. Y si hay que llamar, mis hermanos, si hay que ir y poner la cara, pues hagámoslo. El pastor Antonio dio ese mensaje el viernes y dijo, ojo con los que han pecado contra los pastores, ojo que Dios no los esté entregando a ustedes en un juicio, en algo, por ustedes haber hecho eso. Entonces, hermanos, creo que el Señor nos ha venido hablando ampliamente de esto. Vamos a ponerlo delante del Señor. Amén. Y una buena oportunidad también para los niños que están aquí viéndonos, para que los niños también entiendan que Dios los ama, pero que hay que pedir perdón y que hay que entregar el corazón al Señor. Amén. ¿O cuántos niños quieren que se les meta en la cama el diablo por la noche? ¿Cuántos niños quieren por ahí que el diablo ande de la mano con ustedes en todo lado? No. Hay que pedirle perdón al Señor también y entregar el corazoncito. Vamos a orar todos juntos. Disponga ya su corazón. Padre eterno y grande, Dios poderoso y maravilloso, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Rey de gloria y majestad. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo,
Queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes, mi Señor. Gracias porque nosotros, Señor, hemos recibido, Señor, de ti la misericordia, el perdón, Señor. Nos has quitado la culpa, Señor. Ya no miramos hacia atrás, Señor, sintiéndonos condenados. Si pecamos y esos pecados fueron perdonados y nosotros miramos hacia atrás, es para aprender, para tener sabiduría, para ver de dónde tú nos sacaste, mi Señor. Gracias, Dios. Recibe gloria y exaltación, amado mío, precioso mío. Hoy traemos delante de ti, Señor, todo pecado, todo error, Señor, toda ofensa, toda falta, Señor. Si en nuestras vestiduras hay manchas, arrugas, hoy nosotros te suplicamos que nos perdones y que el poder de la sangre de tu Hijo, Señor, nos limpie. Límpianos, poderoso Salvador. Tú prometiste, Señor, perdonar nuestros pecados y nunca más acordarte de ellos. Dice tu palabra ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Señor Dios mío, te necesitamos. También, Padre, hoy perdonamos de corazón a aquellos que nos han ofendido, a los que nos han hecho la guerra, a los que, Señor, nos han maltratado, vituperado, a todos los que, Señor, nos han, Señor, hecho algún mal. Hoy los perdonamos de corazón, Dios. Y te pedimos, Señor, si esa gente, Dios mío, que nos ofendió, que se rebeló, si esa gente que nos hizo daño, Señor, hoy, Dios, están por fuera del camino, te pedimos, ten misericordia de ellos. Y, Señor, ayúdales a volver a ti. No queremos ni siquiera la perdición de nuestros enemigos. No, Dios. El corazón tuyo, Señor, nos ha dado esto a nuestro corazón, que no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy te pedimos, bendice a los que nos maldicen. Ayuda a todo aquel, Señor, que se nos levantó en contra, a encontrar nuevamente el camino, la luz, el arrepentimiento, Señor. No la religión, la cual tú aborreces, sino el verdadero camino contigo, Dios. También hoy, Padre, nos perdonamos a nosotros mismos de nuestros pecados, de nuestros errores, de malas decisiones, Dios. Hoy nos perdonamos a nosotros mismos, Señor, y recibimos tu perdón, Dios mío. Y nos abrazamos a ti, Señor. Desata, Espíritu Santo, un amor poderoso entre hermanos. Desata un amor poderoso como iglesia. Tú estás levantando esta iglesia en una nueva dimensión. Estás llamando, Señor, a la iglesia completa a orar, a santificarse más, a comprometerse más contigo, Dios. Permite que este nuevo tiempo, Señor, sea así. Lleno, Señor, de ti. Bendice a mis hermanos que están allá en London, Señor. Bendice a Samuel. Sammy, Señor, es tuyo. Sammy te pertenece. Es tu vaso que tú escogiste allá para London. Levántalo. Llénalo de unción. Llénalo de gloria, Señor. Llénalo, Señor, de palabras, Señor. Llévalo a donde están las almas listas para ser recogidas. Y que con el remanente que hay allí en London, Señor, ellos puedan ver, Señor, en Samuel tu gloria. Ellos puedan ver en Samuel tu amor, tu ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús, rompe todo lo que Satanás ha querido hacer allá en London, Señor, para dividir, para enfrentar unos con otros, para desanimar, para destruir. No, Padre, rompe eso, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y trae unidad, Señor, a la iglesia allá en London, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Antonieta también, Señor, que la bendigas y la levantes con fuerzas y que podamos levantar esa obra allá en Montreal, Señor. Te pido por la iglesia aquí en New Brunswick, Señor, que podamos levantar una obra, Señor, así bajo esta base del perdón, del amor, de la unidad, Señor. Así, Señor, nosotros en este momento no seamos muchos, pero que cada uno de corazón te estemos buscando. Sabemos que tú añadirás a aquellos que habrán de ser salvos. Padre, levántanos en esta unidad con nuestra iglesia de Colombia, con nuestros pastores, Mauricio, Astrid, el pastor Antonio, Señor. Únenos, Dios, como un solo hombre, Señor, que nada, absolutamente nada, Señor, nos divida, nos separe, Señor, sino todo lo contrario, Dios. Nosotros en amor, Señor, sepamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayúdanos, Padre, en esta tarea que nos has dado de predicar el Evangelio, Señor. Y cada persona que estuvo con nosotros, Señor, desde Canadá, desde Colombia, desde el país que sea, Señor, te pedimos,
bendíceles, Señor. A los que pudieron ver este servicio, Señor, tal vez ya en diferido, tócalos, Espíritu Santo, y muéstrales que tú estás allí, abriendo la puerta de la gracia, que nos podemos acercar confiadamente a ese trono, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todos aquellos en nuestra familia que aún no te conocen, que aún no han pedido el perdón de sus pecados, te pedimos envíales la invitación, Jesús, para que tu Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios, por este tiempo, por este servicio. Fortalece nuestros cuerpos y levántanos, Dios mío, para tu honra y alabanza, Señor. Grande eres, poderoso y maravilloso. Te exaltamos y te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendito sea mi Señor. Gracias a todos por haber estado acá. Recuerden que el día miércoles tenemos invitación especial para unirnos al tiempo de oración, y el día viernes también la oración, la alabanza y el estudio bíblico. Dios les bendiga a todos.